Vamos a estudiar ahora el método de capas. ¿En qué consiste? Entonces, para contextualizarlos, el por qué razón utilizar este método de capas, voy a partir de proponer el siguiente ejercicio. ¿Mm? Digamos que vamos a colocar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que se desea hallar el volumen del sólido formado al girar, del sólido formado al girar la función y igual a x menos x al cubo alrededor del eje y. Alrededor del eje y. En el intervalo entre 0 y 1 para x, con x entre 0 y 1. En este caso, entonces, si nosotros hacemos un gráfico, tendríamos esta región, ¿no? Entonces aquí tenemos esta función, que es la función y igual a x menos x a la 3. Y lo vamos a hacer girar aquí, alrededor del eje y. Entonces, si usamos, en este caso, pues tenemos que usar el método de discos porque, no, perdón, el método de arandelas, porque vamos a girar respecto al eje y entonces va a haber un radio menor y va a haber un radio mayor, ¿cierto? Si nosotros medimos de acuerdo al eje de rotación, entonces va a existir un eje menor, un radio menor, perdón, que sería desde el eje de rotación hasta esta curva, ese sería el radio menor, y desde el eje de rotación hasta esta otra curva sería el radio mayor. Obviamente aquí en el máximo de esta curva es donde se nos va a dividir entonces en dos funciones. Una función para definir el radio menor y otra función para definir el radio mayor. Entonces, si usamos el método de arandelas para hallar el volumen, tenemos que despejar x en términos de y, en términos de la variable y. ¿De quién? Pues de la ecuación y igual a x menos x al cubo. Pero algebraicamente es imposible. No podemos despejar x desde ahí. Entonces, como no es posible despejar, x de la función cúbica, entonces no podemos usar este método. Pero entonces nos quedaríamos sin herramientas para encontrar su volumen. Entonces para eso es que vamos a utilizar el método de capas.
¿Mm? ¿Por qué razón no se puede despejar x en términos de y? Pues porque esta función no es inyectiva, ¿no? Entonces no tenemos la inversa directamente. Entonces voy a explicar ahora en qué consiste el método de capas, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios, este tipo de ejercicio se resuelve usando el método de capas, el cual consiste en, entonces vamos a iniciar. Entonces consiste en lo siguiente. Consideremos aquí en este dibujo, entonces un rectángulo. Un rectángulo, llamémoslo, que tiene de altura W y de base sería H. Y ese rectángulo es el que lo vamos a hacer girar alrededor de un eje de revolución, que es como el que está aquí. Y voy a llamar P a la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el centro de la altura, ¿no? Hasta el centro de la altura, es decir, aquí en la parte de W medios, ¿no? O sea, si todo esto es W, si la altura es W, entonces va desde el filo del rectángulo hasta W medios. Hasta ahí llega P, que a ese se le llama, eh, que a ese se le llama el radio medio, lo vamos a llamar, ¿sí? Y W, esa altura, le vamos a llamar el espesor. Entonces, por lo tanto, si nosotros medimos la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la punta inferior del rectángulo, entonces sería P menos W medios. Y ese sería como un radio menor, digamos. ¿Mm? Y el radio mayor sería P más W medios. Entonces, eso es lo que tenemos. Voy a ir copiando. Entonces, supongamos, ustedes pueden ir mirando la figura para que quede claro. Supongamos que se desea hallar el volumen del sólido generado al girar un rectángulo de base H del sólido obtenido al girar un rectángulo de base H y altura W. Entonces, vamos a considerar P sea P la distancia entre el eje de rotación, la distancia entre el eje de rotación y el centro del rectángulo. Entonces, el volumen del sólido que a este es lo que le vamos a llamar el volumen de la capa, como lo pueden ver en la imagen. O sea, la figura que se nos muestra es
no tanto como una arandela, sino más que todo como una capa. Es como si a un cilindro circular recto le sacáramos un pedacito, ¿sí? Una rebanada, digamos. Entonces esa es una capa con espesor W. Entonces vamos a calcular quién es ese volumen. Entonces en nuestro caso, ese volumen será igual a pi, como eso sigue siendo lo que habíamos visto en el método de arandelas. Entonces eso es el volumen mayor menos el volumen menor. Entonces, ¿quién viene siendo el volumen mayor? En este caso sería pi por p. El radio mayor, ¿quién es el radio mayor? P más W medios, ¿no? Entonces tenemos P más W medios al cuadrado multiplicado por H. Menos, ese sería el volumen con el radio mayor, ¿no? Pi por radio mayor al cuadrado por H. Menos pi por radio menor, que en nuestro caso el radio menor sería P menos W medios al cuadrado multiplicado por H. Vamos a simplificar esto para ver cuánto nos da. Entonces, haciendo cálculos algebraicos, podemos factorizar pi por h, que tienen en los dos términos, y resolvemos el binomio al cuadrado. Entonces nos queda p cuadrado más 2 veces primero por segundo, nos quedaría p por w, más el cuadrado del segundo, que nos quedaría w cuadrado sobre 4. Ahora, de una vez voy a incluir el signo menos y resuelvo el binomio al cuadrado. El cuadrado del primero es p cuadrado, nos quedaría menos p cuadrado. Aquí nos quedaría menos 2 veces primero por segundo, que sería menos pw. Con este signo menos nos quedaría más 2 veces pw. Y más el cuadrado del segundo, que es w al cuadrado sobre 4, y con el signo menos, menos w cuadrado sobre 4. Podemos observar que se nos cancela p cuadrado con menos p cuadrado y w cuadrado sobre 4 con este término. Perdón, aquí no es 2 veces pw, sino simplemente pw, porque tenemos w medios, más 2 veces p por w medios, que sería pw. Y podemos sumar pw más pw, que nos daría 2 veces pw. Por lo tanto, el volumen nos queda 2pi por p por h por w. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Lo vamos a interpretar de esta forma, el volumen. 2pi por el radio medio. Entonces, ¿quién va a ser el radio medio? En nuestro caso, el radio medio va a ser P. ¿Sí? 2, tenemos 2pi por P por H. ¿Quién es H? H es la altura, ¿no? Entonces, la altura, que en nuestro caso va a ser H, y multiplicado por el espesor, que en nuestro caso es W. Muy bien, entonces es 2pi por P por H por W, donde P es el radio medio, H es la altura y W es el espesor. Entonces vamos ahora a tomar las sumas de Riemann para ver a qué integral nos lleva, ¿no? Entonces, ahora consideremos un rectángulo con espesor delta Y. Un rectángulo con espesor delta Y. ¿Sí? Entonces ya, si estoy considerando con espesor delta Y, recuerden que el espesor lo había llamado W, entonces voy a considerar
un rectángulo de esta forma. Tenemos aquí el eje X, por acá el eje Y, y vamos a considerar aquí un rectángulo y ese rectángulo tiene como espesor delta Y, es decir, esta altura de aquí vale delta Y, ¿no? Su espesor. Vamos a considerar como radio medio, el radio medio que lo habíamos llamado P, entonces voy a llamarlo P que depende de Y también. Entonces, ¿quién es el radio medio? La distancia que hay desde el centro, perdón, desde el eje de rotación el radio medio P de Y, entonces, como lo habíamos dicho, es la distancia desde el centro del rectángulo hacia el eje de rotación. Entonces, en este caso, vamos a considerar el eje de rotación como el eje X. Entonces, este será P de Y. Entonces sería desde aquí la distancia que hay hasta el eje de rotación. Este sería P de Y. Muy bien. Y vamos a hacer que este rectángulo se mueva en un intervalo. Entonces vamos a decir que se va a mover desde el intervalo, desde el punto C hasta el punto D, ¿no? Y va a tener también una altura que la voy a llamar H de Y. ¿Quién es esa altura H de Y? Pues esa altura H de Y no es más que esta longitud que está aquí. Entonces, tengan en cuenta que si yo voy a hacer girar alrededor del eje X, entonces todo está en términos de Y. Y por lo tanto, si yo voy a hacer girar alrededor del eje Y, todo va a estar en términos de X. Entonces, aquí pues es simplemente que estoy teniendo en cuenta un área, digamos por ejemplo que era esta área es la que quiero hacer girar. Digamos que tengo aquí esta región. La voy a dibujar por acá, punteada, para que ustedes la miren. Digamos que es esta región que tengo aquí, ¿no? Esta región la quiero hacer girar alrededor del eje X. Entonces, ¿qué estoy teniendo en cuenta? En un rectángulo estoy teniendo en cuenta ρ de Y o P de Y, que me va a representar el radio medio, H de Y, esto que me va a representar la altura, y delta Y que me va a representar el espesor. Entonces aquí recuerden que esto es girando alrededor del eje X. O puede ser una recta paralela al eje X. Entonces, su volumen, ¿quién es su volumen? Entonces, de acuerdo a lo que vimos acá, el volumen va a ser, que lo voy a llamar delta B, entonces va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio medio, que el radio medio en este caso es la función P de Y, multiplicado por la altura, que es H de Y, y multiplicado por el espesor, que es delta Y. Entonces, si nosotros tomamos esto como una suma de Riemann,
Entonces esto nos quedaría la sumatoria de todos estos delta B, ¿no? Y entonces, así, el volumen del sólido obtenido al girar la región definida en el intervalo C,D en el eje Y, definida en C,D en el eje Y, alrededor del eje X, es. Entonces, ¿quién va a ser ese volumen? Entonces, el volumen va a ser igual a 2pi, que es una constante, por la integral desde C hasta D, ¿de quién? De la función P de Y multiplicada por la función H de Y y por el diferencial que sería de Y. ¿Sí? Entonces, esta sería la formulita, ¿no? 2pi por la integral de C hasta D de el radio medio multiplicada por la altura. Entonces, asimismo, si gira alrededor del eje X, si gira alrededor del eje X si gira alrededor del eje Y, ya lo hicimos girar alrededor del eje X. Si gira alrededor del eje Y, ahora con X en el intervalo desde A hasta B, entonces el volumen nos quedaría 2pi por la integral desde A hasta B, y si va a girar alrededor del eje Y nos quedaría una función P que depende de X por H de X por diferencial de X. O sea, entonces aquí tenemos que tener cuidado. Si gira alrededor del eje X, entonces el diferencial de la integral es de Y. Y si gira alrededor del eje Y, el diferencial de la integral es de X. Es al revés de lo que teníamos en los dos métodos anteriores. Recuerden que en el método de discos y en el método de capas, si gira alrededor del eje X tiene diferencial de X, y si gira alrededor del eje Y tiene diferencial de Y. Entonces, esta inversión en los ejes a la hora de rotar hace que sea posible resolver el ejercicio propuesto. Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, ahora, para resolver el problema propuesto anteriormente, planteamos lo siguiente. Aquí tenemos entonces que el eje de rotación es el eje Y, ¿no? Eje de rotación. La función es Y igual a X menos X al cubo. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Primero, el radio medio. Entonces, radio medio, como estamos haciendo girar alrededor del eje Y, el radio medio debe ser una función P que depende de X. Ustedes pueden tomarla
la función que ustedes quieran, considerando que ese radio medio va a estar variando dentro de la región que nosotros tenemos definida. En nuestro caso es esta región que está coloreada en color azul o pintada, relleno en color azul. Entonces, yo voy a plantear una función, la más sencilla de todas. Por ejemplo, la función identidad, p de x igual a x. Pero posiblemente a otra persona se le ocurra plantear p de x igual a x menos 1, o p de x igual a 4 menos x, o p de x igual a x al cubo menos 3, etc. No importa qué función como radio medio lo tomen. Lo importante es que tienen que definir dónde varía esa función p de x. Entonces, ¿quién es p de x? Es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el centro del rectángulo. Y ese rectángulo se va a mover por toda la zona que vamos a hacer girar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a definir, por ejemplo, que el rectángulo lo tengo aquí. Entonces, digamos que este es el rectángulo. Este es el rectángulo que yo he definido. Entonces, ese rectángulo que yo he definido aquí, voy a pintar con este color para que se note, este rectángulo que yo defino aquí, entonces con ese rectángulo voy a definir quién es p de x. En nuestro caso, entonces, p de x va a ser la distancia que hay desde el eje de rotación, desde aquí, desde el eje y, hasta el centro del rectángulo, hasta aquí. Toda esta distancia que hay de aquí a acá, esa distancia es la que voy a llamar p de x. Entonces la distancia que hay desde aquí hasta el eje, toda esta distancia es p igual a x. P de x igual a x. Muy bien. Entonces, si para un punto, si consideramos que este puntico de aquí del centro es x, entonces tengo que medir cuánto es la altura de este rectángulo. Entonces la altura de este rectángulo, entonces la voy a medir aquí. ¿Quién me está midiendo la altura? Pues es la curva, es la que me está midiendo la altura. Si yo he llamado p igual a x, si yo reemplazo p igual a x, aquí el valor de p, aquí me va a quedar p menos p al cubo, pero p lo he dado igual a x. Por lo tanto, entonces, la altura, que sería esta función h de x, la voy a definir acá. Entonces, así, la altura la voy a definir como la función h de x igual a x menos x al cubo. Entonces ya tengo p de x y ya tengo h de x. Tengo que tener en cuenta dónde varía el x. Como x es el radio medio, yo puedo observar aquí en el gráfico, puedo observar que este radio medio o este rectángulo yo lo voy a hacer girar lo voy a mover tanto a la izquierda como a la derecha, y la distancia mínima que recorre es hasta 0 y la distancia máxima es hasta 1. Por lo tanto, el intervalo donde se mueve es el intervalo desde 0 hasta 1. ¿Sí? Una observación aquí importante. Si yo, por ejemplo, hubiese puesto p de x igual a 4 menos x, entonces ya x no se movería entre 0 y 1. ¿Por qué razón? Porque si x se movería entre 0 y 1, la distancia p me quedaría 4 menos 0, 4, y 4 menos 1 me quedaría 3. Entonces se movería entre 3 y 4. ¿Sí? Por lo tanto, entonces aquí tengo que cuadrarlo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo que esté entre 4 y menos x, entonces yo podría decir que para que me dé 0, tendría que ser 4. Entonces, para que me dé 4 menos 4 me daría 0. Y para que me dé 1 sería 3.
¿no? Entonces sería entre 3 y 4. Si x varía entre 3 y 4, este p de x varía entre 0 y 1, ¿no? Que es donde yo necesito que esta función p varíe desde 0 hasta 1, como lo podemos observar aquí en el dibujo. Bueno, eso depende ustedes qué función p o qué función distancia de radio medio ustedes planteen. Ya tenemos el radio medio, ya tenemos la altura, calculamos el volumen. Entonces así, ¿quién va a ser el volumen? Entonces el volumen será 2pi por la integral, en este caso sería desde 0 hasta 1, de la función p de x por h de x de x. Esto nos da 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de p de x. ¿Quién es p de x? Es la función x. Y h de x, ¿quién es la función? X menos x al cubo. Y esto por diferencial de x. Así entonces nos queda 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado menos x a la 4 por el diferencial de x. Y esto nos quedaría entonces que 2pi integramos respecto a x y nos queda x a la 3 sobre 3 menos x a la 5 sobre 5 evaluado desde 0 hasta 1. Si nosotros evaluamos en 1, nos queda 2pi de 1/3 menos 1/5, y de aquí en adelante, cada vez que yo evalúe en 0 no lo voy a escribir, porque si evalúo en 0 me queda 0 menos 0, 0 por 2pi 0, y restándole 0 me da el mismo resultado. De donde el volumen, simplificando 1/3 menos 1/5 y al multiplicarlo por 2pi, ustedes pueden comprobar que les da 4/15 de pi, que ese es el volumen de ese sólido de revolución.